Hola, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a las formaciones de Headhunter Inmobiliario. Como nuestro objetivo es superarnos, hoy nos vamos a volver a superar porque tenemos un invitado muy especial. No solo porque es un gran profesional, no solo porque es una persona que sabe de lo que habla, más de ser abogado, es un gran experto en inteligencia artificial. Y nadie somos ajenos a que esta tecnología no es una moda como pudo ser el metaverso quizás en su momento, sino es una herramienta que ha venido para quedarse, para cambiar vidas y para que el que no la sepa manejar se quede en la comunidad. Bienvenido, Alberto, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme y buenas noches a todos los que nos vais a acompañar hoy en esta charla. La verdad que un placer y un honor poderte tener aquí. La verdad que el tiempo que he estado hablando contigo, la sensación que he tenido es que estaba ante un experto. Y me encanta estar con expertos porque mi padre me decía que siempre fuera el más tonto de la sala en la que estuviera. Y contigo me siento el más tonto hablando de inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Así que un lujazo de verdad poder compartir esta noche. Agradezco la definición de experto, pero puedo ir garantizándote ya que el concepto de experto en inteligencia artificial va a ser algo que contradice los términos, porque podremos tener expertise en determinadas partes de la IA, pero en su totalidad va a ser complicado. Ahora, estamos en un momento muy incipiente y lo que hoy quiero transmitir es la necesidad de entrar en el mundo de la IA. Qué bueno. Arrancamos con las 5 preguntas, como es costumbre, mientras sigo aceptando gente. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial está transformando la captación de propiedades en el sector inmobiliario? Bien. Mira, la inteligencia artificial, para empezar, es un asistente invisible. Es decir, es un asistente que no ves y además que tiene una capacidad de análisis sobrehumana. Entonces, esos algoritmos que utiliza por dentro permiten identificar patrones que un ser humano tardaría miles, no digo cientos, miles de años en poner a su vez. Estoy hablando de históricos, precios de viviendas, zonas de crecimiento, lo que queráis. Entonces, para empezar, tiene esa capacidad. Además, esa capacidad también permite que pueda evaluar características propias de elementos que hasta ahora ha sido prácticamente imposible. Es decir, imagínate poder determinar en una zona que haya propietarios, saber qué propietarios o qué parte de propietarios de una zona van a tener ganas de vender dependiendo o circunscribiéndose a una serie de datos que va a poder manejar la IA y que te va a poder aportar a ti. O además de ello, tener la capacidad de, manejando redes sociales o utilizando bases de datos internas, dar resultados no solo a tus clientes, sino facilitarte a ti el trabajo y facilitar a los clientes la captación de su vivienda ideal. Todo esto es una transformación que ya hoy es una realidad. Oh, empezamos fuerte. Segunda pregunta, ¿qué herramientas de IA recomiendas a un agente inmobiliario para que mejore su eficiencia diaria? Vale. Mira, yo estoy enseñando a uno de los sectores que por genética son el anticristo de la inteligencia, no solo de la inteligencia, de toda la computación, que es el mundo del derecho. Yo enseño a los abogados en los colegios de abogados de Madrid, en el colegio de abogados, en el de Lérida, y os garantizo que los abogados, muchos de ellos se bloquean solamente cuando tienen que encender un ordenador. Entonces, frente a eso, lógicamente, la respuesta primera que tendría que daros es un término que yo utilizo muchísimo, que es el concepto de aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Tenéis que entrar, tenéis que abrir la mente y tenéis que empezar a descubrir todas las herramientas, todas las llaves que la IA ofrece. Son millones de datos, luego en la presentación lo vamos a hablar, pero la aclimatación es igual que empezar con la alta cocina. Tienes que ir probando poquito a poquito y vas aprendiendo. Una vez tienes esa aclimatación, habrá plataformas de análisis predictivo. Va a haber asistentes virtuales. Tu trabajo se va a profesionalizar de una manera inaudita. Luego en la presentación os voy a explicar cuál es la transformación que vais a sufrir todos vosotros, pero yo la palabra sufrir la utilizo mal ahí. Es decir, es una transformación que os va a hacer súper agentes. Asistentes virtuales, software de marketing automatizado, tours interactivos que van a hacer inteligencias artificiales por ti.
Y todo ello además, y esta es la gran palabra que quiero que aprendáis, porque hoy, más que una charla, me gustaría que fuera también un poco clase, quiero que os voy a transmitir datos, os voy a transmitir palabras como esta que os voy a decir ahora, que es lenguaje natural. El lenguaje natural es el que estoy utilizando para conversar con vosotros ahora y es el que vosotros utilizáis para conversar con vuestros hijos, con vuestros esposos, con vuestros abuelos, con familia. Lenguaje natural. El gran avance de la inteligencia artificial es que el lenguaje natural permite que nos comuniquemos con máquinas. Fantástico. ¿Cómo puede la IA ayudar a personalizar la experiencia de cliente en el mercado inmobiliario? Vale. Partamos del hecho de que en el mercado inmobiliario personalizar es el alma de vuestro negocio, ¿no? Entonces, para personalizar hay que entender que todo tiene un principio. Y el principio, curiosamente, son los datos. La inteligencia artificial se nutre, come datos, analiza información sobre intereses, búsquedas, sobre preferencias de los clientes, el número de habitaciones, yo qué sé, la cantidad de preferencias que podrá establecerse, son muchos más los conocimientos que tenéis vosotros que lógicamente tengáis. Entonces, sobre esa información ya puede recomendar propiedades específicas, pero cuando digo específicas es porque pueden acoplarse exactamente a las necesidades del cliente, incluso antes de que lo pidan, porque si tú eres capaz de absorber información de redes sociales de un cliente, estoy hablando de información pública, de información legal, cuando el cliente se presente ante ti, vas a tener una información que hasta ahora ha sido muy poco práctica. Hoy va a ser impresionante. Y aparte no solo eso, la forma en que tú vas a comunicarte con el cliente muchas veces va a pasar de ser una información tediosa a algo muy sustancioso, porque cuando hable contigo será porque va a llegar el momento en que la interacción se profesionalice mucho. Todo lo que sea el trabajo de campo, toda aquella información que el cliente requiera y que hasta ahora te ha ido pidiendo a ti, se la va a dar una inteligencia artificial. Y por último, si cabe, porque no quiero robar mucho más tiempo porque la presentación es larga, pero sobre todo otro concepto importante es el anticipar las necesidades del cliente. La IA es un gran herramienta, un gran utensilio para esa anticipación. Fantástico. ¿Qué errores comunes debe evitar un agente inmobiliario a la hora de implementar la IA en su negocio? Bien. Igual que vamos a hablar de las bondades y vamos a trabajar, vamos a esforzarnos en entender qué es la IA y cómo podemos hacerla nuestra, mirad, estamos en una fase muy incipiente. Todo está por hacerse. Y en la IA, evidentemente, como en cualquier otra tecnología, hay errores. La primera, la calidad de los datos. Evidentemente, hay datos que pueden tener mucha fuerza y que pueden servir, pero existe el concepto deepfake en inglés, que es un concepto que se está hoy, que está protagonizando elementos y hablaremos de casos de uso si hay ocasión en la charla, pero hay ya inteligencias artificiales que manipulan las voces, que manipulan los datos. La calidad de los datos, por lo tanto, es fundamental entender que tienen una fuerza específica. Pero otra más aún para mí es que la IA hoy por hoy y de aquí a mucho tiempo, señoras y señores, no va a sustituir el toque humano. Es decir, la necesidad de los agentes inmobiliarios va a seguir estando. Y esa noticia, de verdad, no la digo en un ritmo positivo para ver si os convenzo de algo. Estoy absolutamente convencido porque la empatía, la creatividad, la intuición, solo podéis ofrecerla vosotros. Aparte de eso, pues evidentemente habrá que hablar de herramientas tecnológicas, habrá que hablar de la privacidad, habrá que hablar sobre todo, que voy a incidir mucho en la charla también, de vuestra capacitación. Pero bueno, el tiempo es vuestro gran aliado y esto se aprende con tiempo. Yo no nací aprendido y llevo muchos años estudiando para poder hablar así. La cuestión es que vosotros abráis esa puerta personal y accedáis y poco a poco vais captando capacidades. Creo que está tranquilizada la gente con el tema de que nadie se va a quedar sin trabajo porque vamos a ser todos necesarios. Última pregunta y ya te doy paso al 100%. ¿Cómo ves el futuro del mercado inmobiliario con la integración de la inteligencia artificial en los próximos 5 años? Mirad, yo pienso
esto es un criterio muy personal, pero yo creo que el mercado inmobiliario en 5 años es irreconocible. Es decir, la industria donde vosotros vais evidentemente a seguir participando, pero vais a ser, os lo he dicho antes, súper agentes, es decir, vais a ser increíblemente eficientes. Las experiencias, las personalizaciones, incluso las transacciones van a ser muchísimo más rápidas, van a ser mucho más transparentes. Yo creo que cambiaremos de vivienda mucho más, porque todo va a ser mucho más dinamizable, ¿no? Y va a haber también una garantía en el mercado de que los precios van a estar bastante más ajustados, van a ser más transparentes. Hay un montón de datos que me gustaría poder insertar, pero evidentemente sé que son preguntas cortas. Yo lo que sí creo es que hay una ventaja competitiva enorme y la situación que la IA nos presenta es cuanto menos ensoñadora y de verdad. Yo el otro día en otra charla dije en broma, lo que me temo es que me voy a morir y no voy a ver el final de la película. Eso es lo que veo, porque esto va muy rápido, pero no sé a dónde termina. Bueno. Pues nada, adelante, ahora sí, Alberto, todo tuyo. Cuéntanos cómo la revolución de la IA va a llegar al sector inmobiliario. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez a todos. Voy a presentarme. Mi nombre es Alberto Gil de la Guardia. Soy jurista de profesión y vocación, pero empecé en el mundo de la blockchain hace ya 15 años. He enseñado en el IE, en varias universidades, he dirigido másters y llevo en el mundo de la inteligencia artificial los últimos 5, de los cuales 3 he decidido divulgar porque creo que es importantísimo que haya un grupo de gente que empiece realmente a crear una labor formativa seria y empiece a concienciar a la gente de otra palabra que para mí es importante, es la inexorabilidad de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es imposible que os salgáis de ello. No hay manera de que la inteligencia artificial sea parada o sea dejada de lado. Dejados de lado serán aquellas personas que no estudien. Hay mucha gente que dice, la inteligencia artificial te quitará el trabajo, y eso es incorrecto. El trabajo te lo va a quitar la persona que ha aprendido inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta. Pero en esta presentación me voy a permitir ponérosla. Antes de nada quiero deciros, mirad, no quiero que sea una presentación ad hoc. Yo creo mucho en las dinámicas de grupo y me gusta mucho que la gente participe. Entonces, esta charla quiero que también sea un tanto conversacional. Si alguien de todos los que estáis en la charla tiene la voluntad de querer transmitir algo, de preguntar algo que considere que puede nutrir al grupo, por favor, pararme, porque yo tengo ya experiencia en saber dirigir un poco las presentaciones, entonces podré acelerar o reducir la presentación, y si creéis que podéis hacer preguntas, por favor, no dudéis en hacerlo, porque creo que esa experiencia nutre mucho al grupo. Así que bueno, voy a presentar, a daros la presentación. Vale, ¿la veis todos ya? Eduardo, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a ello. La revolución de la IA en el mercado inmobiliario. Vale. Ok, mirad. La IA se entiende como superciclo porque hay que explicar que el mundo de la tecnología no nace ni ayer ni antes de ayer. Llevamos en el mundo de la tecnología probablemente desde principios del siglo XIX. Solo que lo he llamado superciclo porque esto que acaba de llegar, porque creedme, todos vosotros que estáis motivados e incentivados en aprender, sois pioneros. Prácticamente nadie ahora mismo realmente está utilizando en profundidad los mecanismos de inteligencia artificial que hay. Y por eso lo llamo superciclo tecnológico. Es un superciclo en el que hay que empezar, hay que aclimatarse y hay que entrar, aunque solo sea entendiendo distintos conceptos. Y para ello me vais a permitir que hagamos un pequeñito viaje. Al principio, en el siglo XIX, la capacidad creativa del hombre es algo que absolutamente está demostrado como lo que ha conseguido que hoy seamos
vivamos de la mejor manera y tengamos las mejores comodidades que nunca en la historia de la humanidad han existido. Y eso es así, es una realidad. Pensar, aquellos que tengáis 20, 30 años de profesión dentro del mundo inmobiliario, cómo se vendía una vivienda hace 30 años y cómo se vende hoy. Fijaros solamente en un dato, y yo voy a hablar de datos técnicos. ¿Os acordáis en las notarías aquellos papeles negros que juntaban 2 folios blancos para hacer copias? Bueno, pues eso hace 30 años. 30 años y hoy estamos hablando de IA, de inteligencia artificial. En el siglo XIX, las máquinas hicieron que el cuerpo, que el ser humano, se debilitara. ¿Por qué? Porque todas esas máquinas fuertes y grandes hacían trabajo por 100 hombres, por 200, o subían maquinaria cuando ese esfuerzo, hasta aquel momento, lo habían hecho los hombres. Eso sucedió en el siglo XIX. Pero en el siglo XX resulta que encontramos un criterio en el que la tecnología hace que las máquinas puedan calcular. Eso hace que el hombre hoy se haya debilitado mentalmente. Si vosotros os vais a una comida, o nos vamos todos a una comida y tenemos que dividir la factura por 7 o por 77, a ver quién es el valiente que levanta la mano y dice la cifra exacta. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estamos utilizando la tecnología, estamos utilizando lo que hemos creado y lo hemos usado y hacemos que realmente nuestras capacidades se vean afectadas, pero no en positivo, sino en negativo. Y en el siglo XXI, donde estamos ahora, esas máquinas hoy empiezan a decidir por nosotros. Hoy la inteligencia artificial toma decisiones. Y esto es un problema ético que vamos a profundizar después. Estamos en la era de los AI Sapiens. Yo hasta hace 3 años la llamaba era de los Phono Sapiens, porque realmente vivimos pegados a un teléfono. El problema está en que la inteligencia artificial no es algo que nace ayer. La inteligencia artificial ha pegado ese boom porque en el año 2022 ChatGPT, una tecnología que pertenece a una compañía que todos conocéis, se llama OpenAI, que fue fundada por 2 personas, probablemente uno de ellos no lo conocéis, pero el otro sí, fueron Sam Altman, a ese señor no le conocéis, pero el otro es el señor Mr. Elon Musk, que es evidentemente alguien con quien no hace falta que comentemos más. Bien, pues esos 2 señores lo que hicieron creando ChatGPT fue la posibilidad de programar utilizando, ¿qué? Lo que os dije al principio de la charla, el lenguaje natural. La gran fuerza que tiene la inteligencia artificial, la gran capacidad que tiene, es que utilizando la forma de hablar natural, la forma de hablar que usamos en el día a día, podemos programar máquinas. Y esa grandeza es la que lo está transformando todo. Fijaros, en el año 1997 IBM creó una máquina llamada Deep Blue que ganó al maestro Kasparov. Esa máquina aprendió jugando. ¿Pero cómo aprendió jugando? No es que le metieran millones de partidas anteriores y le dijeron algorítmicamente aprende a usarlas, no. Le dijeron, mira, estas son las reglas del ajedrez, así se juega y vas a jugar con el mejor. Evidentemente, hay 3 formas de aprendizaje, no vamos a entrar en temas técnicos, pero el aprendizaje que sirve para este tipo de criterios es un aprendizaje en el que la máquina aprende y el hombre verifica los errores y le va enseñando a la máquina para que vaya corrigiéndolos. En el año 97, cuando ganó, realmente la sociedad despreció el criterio. Dijeron, bueno, sí, muy bonito, ganó la inteligencia artificial, pero ¿qué funcionalidad tiene esto? Tuvieron que pasar 10 años para que otra empresa llamada AlphaGo ganara al mejor jugador del mundo de un juego que se llama Go. Yo ese juego he intentado, bueno, jugar no es difícil. Es un juego que tiene 2500 años, es más antiguo que el propio ajedrez. Y es un juego que es increíblemente complicado a nivel estratégico. Hay un vídeo en YouTube en el que se puede ver cómo esa máquina gana al mejor jugador del mundo y os aseguro que las caras de frustración de esa persona es increíble. Estamos hablando del año 2017, es decir, hace 8 años.
Del 97 al 17 pasaron 10. Del 17 al 23, es decir, al año antepasado, no hay tanta diferencia. Y fijaros, ChatGPT gana, aprueba con nivel 3 los exámenes de programador de Google. Un programador nivel 3 de Google, con ese salario, os aseguro que es una persona que tiene unas capacidades bastante impresionantes. Es decir, no es alguien común. Por ende, en el sector de la tecnología, ChatGPT tiene algo que decir. Pero, ¿y si os cuento que en este año pasado, perdonad, Google presentó una inteligencia artificial destinada solo y exclusivamente al diagnóstico médico? Y si veis esas 4 rayas, la raya roja, la que está por encima de todos en garantía y seguridad, es la inteligencia artificial diagnosticando sola. Esto, traducido, quiere decir que el hombre y la máquina son menos eficientes a la hora de diagnosticar que la máquina sola. Por último, quiero presentaros un vídeo de 60 segundos y luego os quiero contar una cosa que probablemente... Espera, lo que no sé si voy a poder presentar el vídeo. Espera, no creo. A ver, ¿se puede hacer? Sí, aquí está. No mueve el vídeo, ¿eh? Se ve lo de Volvo. Un momento. No se ve, Alberto, no se ve el vídeo. Alberto, no se ve. Pone hito de inteligencia artificial. Vale. Como os voy a mandar a todos la presentación para que el que quiera releerla la pueda usar, os voy a decir, mira, Volvo preparó una campaña de publicidad y pidió a la gente que hiciera, utilizando la inteligencia artificial, un vídeo de Volvo, ¿vale? Bueno, pues ese vídeo que os iba a enseñar lo ganó un chico que tiene 22 años y que declaró y a decir, hizo en 8 horas utilizando la inteligencia artificial ese vídeo. O sea, algo absolutamente inaudito. Es decir, estamos en un momento en el que las herramientas se están utilizando para todo y en todos los sectores. Y con esto os quiero venir a decir que, o sea, lo primero y lo más importante es, mirad, ninguno de vosotros llega tarde y mucho menos alguno de vosotros va a decir esto no es para mí. Debéis cambiar ese paradigma, debéis cambiar ese enfoque. La inteligencia artificial es para todos y sirve para todo. Lo único que hay que hacer es empezar poco a poco e ir aclimatándose, e ir entrando y conociéndola. ¿Y por qué ahora es el mejor momento? Porque si ahora, que es el momento en el que todo está lanzándose, en el que todo está creciendo, no ponemos voluntad de querer aprender, es bastante probable que de aquí a unos meses, no digo años, haya tanta tecnología invadiéndonos que va a ser ya sí mucho más bloqueante a nivel mental. Entonces, primer mensaje, abrir la mente, dejar que la IA entre en vuestra vida, dejar que entre, empezar a trastear, porque hoy, cuando termine la clase, hablaremos de hacer cursos presenciales, pero lo más importante es que la trasteéis. La IA no se rompe porque vosotros la pongáis en vuestro teléfono, la pongáis en vuestro ordenador y empecéis a jugar con ella. Luego yo os voy a decir, os voy a indicar el paso a paso, os voy a decir cómo hay que hacerlo, pero el mensaje es abrir la mente. Segundo, ¿por qué en el mercado inmobiliario va a ser una revolución tan increíble? Mirad, hay necesidades que está claro que el ser humano no va a poder jamás eliminar. Y una de ellas es la vivienda. Es decir, el hecho de vivir y cada día vivir mejor es una necesidad. El problema es que una cosa es vivir, o sea, encontrar un criterio habitacional, y otra cosa es cómo la inteligencia artificial va a permitir que nuestra experiencia habitacional cambie, ¿vale? Porque vosotros, como agentes inmobiliarios, lo que tenéis que aportarle es la solución increíblemente óptima que vuestro cliente busque a todos los niveles, no solo a nivel de producto, sino a nivel de mercado. Porque al final
yo creo que la mayor inversión que la mayoría de la gente hace en su vida es cuando compra esa vivienda. ¿Por qué no podemos hacer que esa experiencia sea increíblemente mágica si tenemos hoy las herramientas para hacerlo? En el sector inmobiliario, evidentemente hay datos que impresionan. El 90% empieza en línea. Esto es una cuestión que tiene mucho que hablar, porque si al final la gente realmente es tecnóloga, lo que pasa es que es tecnóloga sin saberlo. O sea, manejamos, procesamos datos, pero no sabemos darle la fuerza, la utilidad, no sabemos darle la capacidad de toma de decisiones oportuna. Bueno, pues sí deciros que gracias a la IA eso hoy se ha hecho mucho más fácil y se ha hecho mucho más sencillo. Entonces, además de eso, tenemos ingentes cantidades de datos por todos lados. Sé y soy consciente de que muchos de los que estáis aquí escuchándome hoy, lo primero que hacéis, y yo entono el mea culpa, lo primero que hacéis nada más abrir los ojos es coger el dichoso telefonito. Esto es increíble. Esto probablemente si se lo contáramos a nuestros antiguos, a nuestros ancianos, nos dirían, chicos, estáis mal, algo está pasando que no funciona bien. Porque no es normal la cantidad de datos y datos y datos. Y no solo la cantidad de datos, sino la velocidad en la que esta información cada vez nos llega. Porque nos están absolutamente absorbiendo. Es así, es una realidad. Y la solución de la IA puede ser como esas pequeñas válvulas que se utilizan cuando hay demasiada presión en algunos elementos físicos, ¿no? Le empiezas a quitar gas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la IA lo que sí hace es agilizar los procesos, te ayuda a tomar decisiones y te ayuda a personalizar experiencias. ¿De qué? De los datos. Bien, una de las cuestiones más claras, lógicamente, es ¿y cómo empezamos en esto? Si tenemos que ir determinando sobre esos datos, mirad, cada uno de los que estáis escuchándome tenéis una personalidad diferente y por tanto la inteligencia artificial va a aplicarse a vuestros criterios. Es decir, no hay una inteligencia artificial para todos. Hay tantas inteligencias artificiales como almas. Y esto es increíblemente maravilloso. Porque no todos vamos a querer usar la IA de la misma manera, ni todos vamos a trabajar con la IA con la forma o los datos o las necesidades que hay. La buena noticia es que, como os dije antes, al aprender a programar con lenguaje natural, es decir, al decirle a la máquina cómo quieres tú que las cosas resulten, estás generando una identificación personal muy particular, ¿no? Chatbots inteligentes. Está claro, la inteligencia lo que va a hacerte, además, es regalarte tiempo humano. Eso es fantástico. Tenemos 24 horas que en muchos casos se están yendo por el retrete, por trabajos automatizados, cosas muy tediosas que tenemos que hacer todos los días. Bueno, pues la buena noticia es que la inteligencia artificial todo eso se lo come. Y no solo se lo come efectivamente, sino que además te va a nutrir de metadatos, es decir, datos predictivos que salen de toda esa información. Menos tiempo, más resultados. Mira, las tareas repetitivas, esos trabajos tediosos que os digo, ya hoy, y fijaros que esta es una noticia increíble, ya son una realidad. No tenéis que rellenar formularios, no tenéis que estar estableciendo criterios sobre documentos. Mira, yo esta misma mañana estaba con un grupo de ingenieros muy importante de una empresa francesa, probablemente la más grande de Francia, se llama Atos, no me importa dar el nombre, porque estábamos hablando sobre mecanizar todos esos pliegos que salen en el BOE para proyectos. Eso era un trabajo que hacían un montón de personas que tenían que ir al BOE, tenían que verificar dónde salían las licitaciones, preparar la documentación. Bien, todo eso ya no hay que hacerlo. Es decir, el ingeniero lo que va a tener que hacer es ser mucho más selectivo. Se transforma en alguien que, utilizando todos esos datos, va a tomar decisiones mucho más eficientes para la compañía. Esto se va a traducir en tener unos clientes muchísimo más satisfechos. Ya no le vas a dar datos al cliente le vas a dar una solución final y además atendiendo a criterios de sensibilidad personal, experiencias que hasta la fecha no ha podido tener. Y evidentemente toda esa identificación, toda esa experiencia personalizada
lo que al final es que va a permitir que vosotros podáis hacer operaciones mucho más rápido y de mucha mayor calidad. Nichos aburridos, ya os lo acabo de decir. Nuestro tiempo muchas veces no nos damos cuenta, porque las personas verdaderamente inteligentes lo que hacen es valorar su tiempo. Y el tiempo que tenemos como seres humanos, ese sí que es finito. Mirad, quiero que entendáis un concepto que yo en clase transmito mucho. Nosotros vamos a poner un promedio de 85 años de vida. De esos 85, 25 años, los primeros 25 los dedicamos a prepararnos, a capacitarnos, a estudiar. La mayoría de las personas se dedican 25 años, los iniciales, a tomar decisiones estudiando, preparándose, para otros 40, 50 años trabajar duro, bueno, 40 no, a lo mejor son 30, trabajar duro para ganar dinero, esforzarse en la materia que han hecho, todo lo que todos conocemos, y los 10, 15, 20, dependiendo, últimos, dedicarlos un poco más a disfrutar con esa jubilación. Bueno, es curioso que en ese conocimiento no sabemos nada, empezamos a saber, cogemos experiencia y cuando ya lo tenemos todo nos morimos. Bueno, pues fijaros, una maquinita nace sabiendo. Esa maquinita, si se le rompe una tuerca, le ponen otra. Son siempre 24/7 y son eternas. No se van a morir. Y su conocimiento no acaba. No es que no acabe, es que además aprenden de nosotros y aprenden de sí mismas. Quiere decir que no podemos competir a nivel de gestión de datos con lo que ellos hacen, pero tampoco lo necesitamos, porque como seres humanos tenemos que buscar soluciones diferentes. No tenemos que ir a hacer o a pensar como piensan ellos. Tenemos que utilizar la herramienta con lo que hacen para nosotros mejorar la experiencia humana. Y esta tecnología en el mundo hoy ya la podemos ver en, evidentemente, cuestiones tan importantes como todo lo que tiene que ver con los visuales. Podemos hacer imágenes, pero no solo imágenes, podemos hacer vídeos, podemos ponerle bandas sonoras a las canciones, a las viviendas que vendemos, ¿por qué no? Podemos interactuar con los propietarios, porque no es lo mismo venderle una vivienda a una pareja que a una familia que tiene 5 hijos, todos lo sabéis. Hay que ser muy sensible a ello. Bueno, pues lo que permiten todos estos modelos hoy son experiencias muchísimo más increíbles. Es decir, que tú puedas dedicar tiempo a que, en vez de hacer que las personas vayan a visitar una vivienda de una forma un tanto poco práctica, a que cuando vayan a visitar la vivienda la conozcan enteramente, tengan la capacidad de haber visto en tiempo real, hayan podido modificarla, hayan tenido la capacidad de ir determinando si la distribución de habitaciones, de zonas comunes, dependiendo, porque al final todas estas cuestiones es lo que la IA nos ofrece y nos garantiza. Y para, evidentemente, conseguir llegar a ese punto, señoras y señores, lo que tenemos que hacer es empezar entrando en la IA. Hay que capacitarse. Y para capacitarse, os lo he dicho antes, yo os lo vuelvo a repetir, tenéis que abrir la mente y tenéis que empezar a utilizar las herramientas claves. ¿Cuáles son, Alberto, las herramientas claves que consideras que debemos utilizar? Pues mirad, aquí os he puesto algunas que yo entiendo que deben ser absolutamente necesarias conocer. Conocer es, descárgatela, perdón, y empieza a trastearla. Trastearla quiere decir, intenta reventarla. Haz que te diga, mira, señor agente inmobiliario, me tienes hasta las narices, déjame en paz, no puedo más. A ver si consigues que te diga eso. Porque os he dado la mayor lección que puede darse a alguien que no entiende inteligencia artificial. Para comunicarse con ella, solo tienes que hablar como si hablaras con tu hijo, con tu padre, con tu socio. Lenguaje natural. Large Language Model en inglés. Son lenguajes. La inteligencia artificial se programa diciéndola, no, chat, no me gusta lo que has respondido. A chat GPT, que evidentemente es la que copa mayor mercado porque fue la primera y es la que más se usa, a chat hay que darle instrucciones. A chat hay que tratarla como si fuera tu empleado, o tu socio, o tu amigo, como tú quieras usarla. Pero debéis empezar a hablar con ella.
aquellos que aún no lo hagáis, que seguro que muchos de vosotros ya lo hacéis. Retos y oportunidades. Pues reto, lógicamente, es la adaptación. El criterio de adaptación es el que yo estoy absolutamente involucrado y es el que os voy a participar. Es decir, creo que lo importante es crear con Eduardo y con el equipo de Eduardo una estructura de capacitación donde vamos a empezar a trabajar con las herramientas y vamos a integrarlas en vuestro día a día para que veáis lo fácil y lo increíblemente útil que es. Y luego la oportunidad, os lo he dicho antes, hay tantas IAs como almas para mí. Entonces, probablemente cada uno de vosotros va a tener una aplicación espectacular y cada uno además va a poder nutrir al resto del grupo cuando se trate de decir, fíjate lo que se me ha ocurrido y poder compartirlo. Eso va a ser increíble. ¿Qué pasa? Que la IA tiene parte buena, pero también tengo que deciros que hay cosas que no son tan buenas. Mirad, hoy esa plataforma se llama Eleven Labs, en cuestión de 10 segundos es capaz de replicar tu voz. Yo os he hablado antes de deepfakes, quiero deciros que hoy la seguridad de la inteligencia artificial está entredicho. Es decir, igual que hay cosas muy buenas, puede o puede no, estoy seguro de que va a haber cosas bastante malas. Y una de ellas va a ser la falsificación de la voz. Hasta el punto de que yo como jurista estoy defendiendo que igual que a quien falsifica un billete español, un euro, o un dólar o un yen, lo meten en la cárcel sin más dilación, yo creo que a estos señores que falsifican información tecnológica utilizando IA también deberían tratarles de la misma manera, porque esto es un problema muy serio. Esa es la primera hora. La primera, lo he puesto ahí, es la manipulación. Manipulación, se pueden clonar voces, se pueden transformar imágenes. Ha habido ya muchos casos de gente que ha perdido dinero. Pero la segunda es la que todo el mundo teme, que es el hecho de que la IA pueda quitar el empleo. Mirad, eso es una realidad, pero no es una realidad que solo se haya dado ahora, porque ha aparecido la IA. Cuando apareció la luz, en el siglo XIX, con la industrialización, también hubo empleos que dejaron de hacerse. Los craftsmen, las personas que trabajaban con las manos, pasaron a ser, fueron a otros sectores porque fueron las máquinas quienes evidentemente cumplían con sus trabajos y producían mucho mejor. Pero eso no quiere decir que la sociedad desapareciera. Quiere decir que un sector de la actividad tendrá que buscar su trabajo en otro sitio. ¿Qué pasa? Que lo que sí es increíble y es buena noticia es que, como os he dicho, es decir, al final el agente inmobiliario no desaparece porque haya una máquina o un robot o una inteligencia artificial vendiendo pisos. Solo que vuestro trabajo va a ser muchísimo más fino, muchísimo más elegante, si me permitís la palabra. Que quite empleos, no os digo que no, va a pasar. Y por último, sí, hay gente, fijaros, que piensa que cuando llegue la inteligencia artificial general, es decir, cuando la inteligencia artificial supere en todo y por todo al ser humano, es bastante probable que haya una extinción. Dicen que hay un riesgo de extinción, dicen, de hecho, hace 1 año y medio se firmó un documento por 4 personas que decían que tenían que parar esto porque había que estudiar y tal. Mirad, la inteligencia artificial no va a parar, es inexorable, está aquí y está aquí a una velocidad impresionante. Y además, es importante que entendáis que hay 3 estructuras mundiales que están ahora mismo haciendo una carrera por ver quién llega al momento de la inteligencia artificial general, que son la China o la asiática, por no hablar de estados concretos, pero bueno, es que realmente China quien lo lidera, que es una estructura dirigida y financiada por el Estado. Es una estructura gubernamental que evidentemente tiene todos los recursos del mundo y tiene en sus 1.500 o 1.450 millones de personas, tendrá muchísima gente muy capacitada para hacer eso. Por el otro lado está los Estados Unidos, que no están regulando, que con la entrada de Trump no van a regular, pero que permiten a las 5 grandes estructuras empresariales que están liderando este proyecto y que todos conocéis, Meta, Google, Mr. Elon Musk, estas personas tienen también ingentes cantidades de dinero para intentar en esa carrera llegar. El AGI, la inteligencia artificial general, quieren que sea una realidad en los próximos 5 años, pero nadie se aventura realmente a poner una fecha fija. Y por otro lado está lo que yo llamo la Petite Europe, que somos nosotros. Esta España, esta Europa, esta Francia, esta Italia,
que tiene genéticamente algo que no tienen ni los americanos ni los chinos. Bueno, los chinos también tienen esa cultura, pero nosotros tenemos la antigua Grecia, tenemos la antigua Roma, tenemos a los grandísimos creadores de arte, de ciencia, de todas las artes, de todo lo que realmente ha tenido sustancia. La Petit Guapa ha tenido algo que hacer, algo que decir. El problema es que también tenemos una mala praxis de querer regular todo, y el hecho de que queramos regular tanto nos está perjudicando frente a los competidores. Pero bueno, esto yo creo que poco a poco irá cambiando, y bueno, el afán regulador vamos a tener que cambiarlo por otros criterios que ya iremos viendo. Entonces, para mí ahora mismo lo que sí se plantea como problema a efectos de hacia dónde vamos es entender que hay unos criterios éticos para definir ética. Bueno, la ética al final no es otra cosa más que el saber qué es lo bueno o lo malo, el saber definir y defender criterios sobre lo justo o lo injusto, que son criterios filosóficos y que cada día hoy son no necesarios, son absolutamente imprescindibles. Debemos opinar, y para eso hay que entrar, conocer la IA y empezar a entender que todos tenemos criterios. La evolución, evidentemente, no va a ser natural, va a ser opcional, porque al final vamos a tener todos unas herramientas que nos van a poder dar opción de elegir si queremos usarlas de una manera o de otra, ¿vale? Mirad, os iba a preguntar, pero claro, no puedo hacer la pregunta, es si sabíais cuál era el primer cyborg que ha existido en la historia de la humanidad, y os lo voy a responder: somos nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos pegados a un smartphone, y un cyborg no es más que un organismo que tiene elementos tecnológicos integrados. Pues bueno, el nuestro, aunque vaya en un bolsillo, es un elemento tecnológico integrado. Es decir, ya somos seres humanos que tenemos integración tecnológica. Es una realidad. Y aunque evidentemente hay que ir más allá de lo evidente, tenemos que entender que las oportunidades están todas encima de la mesa. Es decir, chicas y chicos, no os podéis imaginar lo que podéis llegar a hacer con un poquito de esfuerzo de aprender a trabajar y a integrar inteligencias artificiales en vuestro sector, en el sector del inmobiliario. Tenéis un ejército de becarios, un ejército que van a permitir contabilidad, llevanza de contabilidad, redacción de contratos, hacer marketing, definir viviendas para clientes, gestionar bases de datos, absolutamente todo lo que hacéis en vuestro día a día. Y como antes he defendido, aquello que es sobre todo tedioso, deje de serlo. Hay que aclimatarse, hay que acostumbrarse, hay que relacionarse con ella. Copilot, que es de hecho la herramienta que Microsoft ha definido por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque realmente la inteligencia artificial, os lo de verdad os lo garantizo, no puede competir hoy por hoy con un ser humano. Es decir, podrá ser nuestro copiloto, pero el que es piloto de nuestro destino, quien es piloto del futuro de la humanidad, es la humanidad, no la inteligencia artificial. Y os invito, por último, a que entendáis que estamos en el cambio. Y es un cambio igual que la Tierra gira a una velocidad incesante alrededor del Sol. El futuro está aquí. Y el futuro empieza contigo, con todo lo que tú eres, entendiendo que la inteligencia artificial puede ser usada igual para contarle un cuento a tu hijo como para tener la mejor experiencia con tu cliente a la hora de relacionarte en la actividad inmobiliaria. Lo que tienes que hacer es dar ese salto hacia lo que ya no es el futuro, es el presente inmediato. Y por último, me gustaría tener una frase que para mí dice mucho, y es de John von Neumann, el padre de las placas bases de los ordenadores, todo lo que está hecho tecnológicamente con bits, con unos y ceros en los ordenadores. En la arquitectura la creó él. Y él dice que el continuo y acelerado progreso de la tecnología y de los cambios en la forma de la vida de los humanos demuestra signos de acercarnos a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie. John von Neumann lo que dijo en el año 1950 es que la forma de vida por la tecnología de los humanos
va a llegar un momento en que va a ser absolutamente diferente a lo que hoy entendemos que es una realidad. Y yo creo que la primera puerta de esa escalera, o la primera entrada de esa singularidad esencial, ya la estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Alberto, espectacular. Nos ha abierto la mente de par en par. Y el que después de esto no use la IA, sinceramente, luego no se queje si se queda en la cola. Vamos a abrir el turno de preguntas, por favor. Ya sabéis, levantar la mano, yo doy paso y Alberto os contesta a lo que le queráis preguntar. Así que aprovechemos que tenemos un experto, un caballero y además una persona que tiene claro lo que viene y es como un visionario, ¿no? El que nos está diciendo tierra a la vista, en este caso, tierra digital. ¿Alguna mano por ahí arriba? Adelante. A ver, tenemos ahí a Alejandro desde Argentina. Alejandro, bienvenido, gracias por estar siempre ahí. Ahí tienes a Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy buena la charla. ¿Qué tipo de inteligencia artificial recomendás, Alberto? Porque la verdad que me quiero meter de lleno en el tema. Mira, bueno, tendría que preguntarte, Alejandro, cómo es tu día a día. O sea, porque os acabo de explicar, va a estar en todo. Para mí, la recomendación inicial es que todos empecéis con la que tiene la mayor cuota de mercado, que es ChatGPT. Porque os voy a decir una cosa, y esto es importante. A mí me da igual que habléis de ChatGPT, o de Perplexity, o de Copilot, o de Gemini. Cualquiera de ellas, todas funcionan utilizando lenguaje natural. Es decir, entra y empieza a comunicarte con la máquina. Empieza a hablar con ella y irás ajustando tu relación y esa forma en la que tienes que empezar a programar, evidentemente, con el día a día, con el trabajo continuo con ella. De todos modos, yo voy a sugerirle a Eduardo, porque, a ver, me encantaría regalaros un webinar sobre cómo arrancar, ¿no? Pero yo voy a sugerirle a Eduardo a ver cómo podemos hacer para que tengamos una sesión, porque yo en 2 horas sí me comprometo a explicaros lo básico para que esas dudas que tenéis iniciales las podamos resolver y os pueda ayudar. Por supuesto, gracias. Por supuesto lo vamos a hacer, Alberto. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Y tenemos un par de manos por ahí. Vamos a ser caballeros y, por tanto, primero Marta y luego Siddhartha. Adelante, Marta. Abre el micro, Marta, tienes cerrado ahora. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Encantada de haberte escuchado. Es un placer. Se nota que sabes. Se te ve la experiencia. Bueno, mira, yo he hecho el método Cursip, no sé si lo conocéis. Y ahí he aprendido bastantes cositas. Yo creo que empezar por ahí, o si tú sabes algún otro método de aplicaciones, diferentes aplicaciones. Mira, yo creo que, o sea, he probado varias. Marta, todos son buenos si a ti te hacen entrar y crecer dentro del aire. Todos son buenos. No existe uno que digas, no, haz este porque yo te lo digo. Aquí no consiste en que vendamos tecnología. Consiste en que entendamos que la tecnología debemos interiorizar. Y cada uno, lo he explicado 2 veces hoy en la charla, cada uno tiene que hacer lo suyo a su manera. Entonces, para mí, toda es buena. Lo que sí es importante es que entendamos que hay IAs para todo. Y que si lo que necesitáis es que yo me presto a dárselo a Eduardo para que lo tengáis, os puedo mandar un compendio de las IAs que hay para cada uno de los segmentos. Hay IAs para bases de datos, IAs para comercializar, para hacer marketing, para hacer vídeos, para lo que queráis. Pruébala, empieza a trastear una, empieza a trastear otra, siempre con el mismo espíritu. Intenta reventarla, porque yo siempre enseño eso, intenta hacer a ver si la máquina te dice que no. Y segundo, no ceses jamás. Muy importante lo que voy a decir ahora, ¿eh? Cuando te diga esto no se puede hacer, le dices, y yo no digo palabrotas, pero ahora lo voy a decir, y una mierda. La inteligencia artificial siempre debe contestar a tus requerimientos. Esto es muy importante, muy importante. Genial. Gracias, muy bien, Marta. pues muchísimas gracias. Te cojo la palabra, Alberto, y le mandaremos a la gente la presentación que me la ha pasado y además le mandaremos también ese compendio que nos ha propuesto. Siddhartha, adelante, abre tu micro. Hola, muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Alberto,
Entiendo que hay una gran diferencia entre lo que son las inteligencias artificiales abiertas al público y las inteligencias artificiales que son pagas, sobre todo en términos de datos específicos, cuando haces investigaciones de algún dato en particular. Hay gente que dice que esos datos están sesgados y están limitados. En cuanto a su actualidad, la actualidad de los datos. Entonces, por ejemplo, con ChatGPT en su versión pública se plantea que en una investigación los datos pueden tener meses atrasados o un año atrasados, no están totalmente actualizados. ¿Es eso cierto? ¿Cómo se salta esa barrera? ¿Es posible saltarla a través de la exigencia que tú estás manifestando que se le puede dar a la inteligencia artificial? Es muy buena la pregunta, Siddhartha, me gusta. Mira, hay que entender varias cosas. Lógicamente, la inteligencia artificial que estamos manejando la están creando compañías. Y aunque muchas de ellas digan que tienen criterio fundacional, no es cierto. Son empresas que lo que buscan son ganancias, quieren enriquecerse. Y está bien, es lícito, no hay ningún problema. Es decir, entonces, partiendo de ahí, hay inteligencias artificiales que lógicamente, como es ChatGPT, el público, el 3,5, si tú le dices, oye, Chat, ¿a qué fecha estás actualizado? Te va a decir octubre del 2024. Puedes hacer la prueba ahora mismo. ¿Qué pasa? Que evidentemente está actualizado a octubre de 2024, quiere decir que de octubre a hoy, hay toda esa época, evidentemente, no la cubre. ¿Qué pasa? Que ChatGPT lo que sí tiene es la posibilidad de acceder a la web. Entonces, en el momento en que tú, cuando te hace una respuesta, en caso de, yo lo enseño en el colegio de abogados muchas veces, donde dicen, vamos a buscar la jurisprudencia, le tienes que exigir que busque en Internet la jurisprudencia actualizada. Y actualizada quiere decir a fecha de hoy. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Que defiendo las inteligencias, el ChatGPT de pago? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, evidentemente, para mí, como profesional del derecho, utilizar ChatGPT de pago me da unas funcionalidades que el 3,5 no da, que el ChatGPT público no da. ¿Qué pasa? Que igual que hay ChatGPT, hay otras muchas aplicaciones tecnológicas que cumplen esas necesidades. Lo que pasa es que los abogados, en este caso, por ejemplo, no tienen el tiempo de andar buscando las aplicaciones. Entonces, si vale, yo siempre he dicho lo mismo, si vale 20 euros y esos 20 euros los voy a amortizar en la primera hora, pues a lo mejor no me lo cuestiono. ¿Me entiendes? Lo que sí es importante es que antes de que ponga esos 20 euros, tú, Siddhartha, sepas cómo tienes que hacer para que esa información que te dé esté actualizada. ¿Y eso es cómo se hace? Comunicando con ella, hablando con la inteligencia, diciéndole, no te pases. Muchas gracias, Alberto, eres muy amable. Nada. Fantástico, Siddhartha, gracias, Alberto. Más manos por ahí, aprovechemos, nos quedan un par de minutos, pero incluso podemos tener uno más. Román, adelante, Román, abre tu micro y ahí tienes a Alberto. Gracias, Alberto, por compartir tu conocimiento. He hecho la prueba y me ha dicho 22 de enero del 2020. Ya te lo he actualizado, fíjate, mira. Bueno, una pregunta, Alberto. ¿Dónde recomiendas? Porque yo lo que he visto de la IA es que hay que tener buena instrucción o buen prompt para que haya buenos resultados. ¿Dónde recomiendas que saquemos unos buenos prompts? Yo, por ejemplo, ando muy inquieto cómo generar video, ¿sí? Allí donde podría ir a buscar y qué aplicación recomiendas para hacer video, sobre todo para nosotros como agentes inmobiliarios que necesitamos presentar nuestras propiedades, lo que Eduardo hace normalmente todos los días, hacer video. ¿Cuál sería la inteligencia artificial que más recomienda para hacer esto? Mira, Román, yo tengo claro que YouTube tiene de todo, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Internet tiene de todo igualmente, ¿no? Entonces, a ver, la información específica, concentrada por sectores inmobiliarios, con el sector inmobiliario, a fecha de hoy, de lo que he estado viendo, adolece de muchísima gente que pueda hacer. Es decir, tener en cuenta que os lo he dicho antes, estamos en un momento que es incipiente, es que aquí no está casi nada hecho. Entonces, hay muchas de las cuestiones que planteáis, tenemos que trabajarlas. Yo es una de las cosas que pienso hablar el día 30 con Eduardo, que es evidentemente dar charlas de capacitación específicas para el sector inmobiliario atendiendo a estos criterios. Por ejemplo, el arte del buen prompt, es decir, cómo promptear. Promptear es comunicar. Bueno, pues
hacer un webinar o hacer cursos específicos sobre ese tipo de materia. Tratamiento de datos, imagen, vídeo, todo ello es lo que creo que hay que hacer, pero hay que hacerlo temáticamente. Para mí hoy lo importante, Román, es que sigas trasteando con ella y le hagas esas preguntas. Tú vete a ChatGPT y dile, oye, ¿me puedes dar razones sobre esta pregunta que acabas de hacer? A ver qué te dice. Ya. Gracias. Gracias, Román. Gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Realmente, Inmaculada Moya, adelante, por favor, abre tu micro. Aquí tienes a Alberto. Inmaculada, no se te escucha. Ni te vemos. No sé si has levantado la mano para preguntar o para aplaudir. A veces pasa. La gente se confunde. Inmaculada, abre el micro si puedes. A ver si hay por ahí alguna persona más mientras Inmaculada resuelve el problema técnico. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Lanzo yo una pregunta. Yo siempre, Alberto, cuando la gente nos anima, yo hago de telonero y hago preguntas yo. Alberto, pregunta. Bueno, por supuesto, el día 30 nos vamos a ver aquí en Valencia. Tengo la suerte de reunirme con él y con otra persona, otro Alberto, por cierto, para muchos proyectos que van a surgir con Headhunter Inmobiliario. Pregunta. Bueno, tenemos a Hank que ha levantado la mano, así que siempre prioridad a los invitados. Adelante, Hank. La verdad es que soy Víctor Enríquez, pero usé una cuenta que tenía la mano linkada ya en Google y brincó esa. Pues está bien, también, además suena bien. Ojo de halcón, está muy bien. Pues nada, primero agradecer a Alberto lo preciso, ¿no? de la presentación. Y luego no preguntar, dar un tip. Yo tengo un tip abajo en la parte de tecnología, ciberseguridad específicamente, y veo que la mayoría de las preguntas que me han hecho Alberto es sobre qué herramienta utilizar. Creo que lo más importante es sepan qué herramienta utilizar. Una cosa, se escucha con eco, Una cosa, se escucha con eco porque baja el sonido del ordenador o del micro, algo, se escucha mucho eco. Ahora sí. Es que Okay. Chick Byron tiene Creo que lo más importante es el saber buscar la herramienta, más que preguntar cuál es la herramienta específica, porque una herramienta que funciona hoy quizás mañana no exista y hay otra superior. Lo que aprendo hoy mañana está desactualizado, por lo tanto ya no me sirve, entonces debo aprender a buscar información, a estar actualizado con las herramientas. Y para eso, bueno, más que las inteligencias artificiales están los buscadores, el mismo Google, el Yahoo, todos estos buscadores que existen actualmente. Y a ellos hacerle esa pregunta: herramienta actualizada para generar video. La mejor herramienta para crear prompts o datos. Y no quedarnos con el grano de arroz cuando podemos tener el granero completo. ¿Me permites ampliar solamente? Mira, te voy a dar una buena noticia, Vengo. Veo que sabes un poquito más de tecnología. Mira, esas herramientas ya existen y además las están implementando las tecnologías, o sea, las propias aplicaciones. El concepto se llama tasks. Es un concepto en el que tú le puedes pedir, programar realmente, la palabra es pedir, porque es lo mismo hoy día. Le puedes pedir que a las 8 de la mañana todos los días haga esa solicitud. Que diga, dime qué herramientas sobre el sector, imagínate, yo que sé, en base de datos de captación de clientes está haciendo mejoras y qué mejoras ha hecho. Entonces, tú le puedes pedir que haga eso y es simplemente una instrucción que le vas a hacer una vez y va a aplicártelo. Todo esto yo voy a, como os he dicho, voy a enseñaroslo. Voy a decir cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo y cuáles son las distintas herramientas que lo hacen. Y, Víctor, te voy a decir, y esto es importante que lo sepáis todos también, es decir, esta labor divulgativa que yo hago necesita más candidatos, necesita más compañeros. Es decir, es muy importante que empecemos un grupo a trabajar, porque cada sector va a tener que tener sus profesores o sus enseñantes específicos sobre las materias, porque evidentemente no es lo mismo yo enseñando a un físico cuántico que a un agente inmobiliario. No tiene nada que ver. Muchísimas gracias a los dos. A una pregunta más. Inmaculada sigue con la mano levantada.
No sé si ya puedo abrir el micro o no. Inmaculada ha hecho una pregunta por escrito, pero yo no la puedo ver. Bueno, pues déjame que mire a ver si la puedo ver yo. A ver, un segundito. A ver. Inmaculada. Hay unas empresas que están utilizando la IA para tomar los datos de las emociones. ¿Podéis transmitir esta pregunta de mi parte? Por supuesto, Inma. Adelante. ¿Hay alguna IA que puede transmitir los datos de las emociones? Sí. Hay, a ver, la inteligencia artificial funciona con datos multimodales. Multimodal quiere decir que puedes utilizar formato texto, puedes utilizar formato sonido, formato imagen, formato vídeo y formato todo ello en uno. Hay un concepto importantísimo que tenéis que entender. Mirad, toda la información del ser humano, y cuando digo toda es toda, la tiene la inteligencia artificial y la utiliza. Pero es que la IA no solo se limita a nutrirse de la información humana. La inteligencia artificial de esa información humana hace resúmenes, saca conclusiones, puede tomar, hacer información que en este caso se llama sintética. La información sintética es aquella información que genera la inteligencia artificial de información estudiada o analizada previa. Entonces, a la respuesta, la inteligencia o las emociones pueden ser utilizadas con la inteligencia artificial. Mira, yo soy pianista, a mí me gusta mucho tocar el piano y para la emoción que a veces siento cuando estoy tocando el piano, yo creo que la inteligencia artificial le va a costar unos poquitos de años llegar a entenderla tal y como pueda entenderla yo. Entonces, ¿que queramos racionalizar la inteligencia utilizando el verbo? Sí, claro que puedes. ¿Que pueda llegar a sentir lo que todos y cada uno sentimos cuando vemos a los ojos de nuestro primer hijo o no sé, cuando le pides matrimonio a tu mujer? Esas sensaciones, la inteligencia artificial hoy puede racionalizarlas. Pues yo, chicos, creo que estamos a un largo paso aún de llegar a eso. Una pregunta última. Por cierto, quiero aprovechar para dar las gracias a Olga, Alberto, que fue la que nos presentó. O sea, como se dice por ahí. Así que hay que ser agradecido para que se nos considere bien nacido. Así que gracias, Olga, por la oportunidad. Gracias, Olga, claro que sí. Gracias. De conocer a un maestro como Alberto, que él mismo es consciente de que la IA va tan rápido que ser experto es un ratito, ¿no? Porque al rato ya dejar de estar. Una última pregunta, a ver si alguien se anima, porque la verdad es que es interesante y creo que todos vamos a tener un montón de becarios que hasta hace un rato no sabíamos que podíamos tener, gracias a que Alberto nos ha abierto la mente para empezar. ¿Alguna pregunta que queréis lanzarle antes de cerrar? 3, 2, 1. Bueno, fantástico. Bueno, pues como hemos quedado, vamos a compartir la grabación, el MP3, el PDF, y si algún material extra me da Alberto, por supuesto lo compartiremos. Os contaremos más iniciativas que haremos. Recordad que mi objetivo es que todos seáis más eficientes. Eficaces ya sois, pero vamos a hacerlo con menos esfuerzo. Así que, antes de cerrar, María Gómez, sobre la campana, a la otra mano. María, adelante. María González. No sé si uy, perdona, Eduardo, que quería aplaudir y se me ha ido la mano Pero bueno, nada, ahora ya aprovecho, que me he incorporado tarde, pero veré el vídeo, porque es muy interesante lo que ha dicho y es que es verdad, nos tenemos que poner al día, si no... si no nos ponemos al día todo esto de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar atrás, si no lo podemos permitir. Gracias, vale, María. Muchas gracias. Que a veces la gente quiere aplaudir y levanta la mano. Olga, ya que ha puesto la cámara, gracias. Gracias porque hay personas como tú que hacen la magia de conectar a otras personas. Así que creo que aquí el mérito, y se lo dedicamos, si te parece, Alberto, hoy, esta formación a Olga. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por este pedazo de masterclass. Me ha encantado. Y encantado de haber presentado a dos grandes genios, como Eduardo y Alberto. Muchísimas gracias. Lo dicho, os iremos contando cosas. El 30 nos vamos a ver, vamos a tener la oportunidad de compartir un rato juntos y de hacer planes. Así que os iremos contando cuáles son, evidentemente, las siguientes propuestas que os haremos para que todos y todas, como decía antes, seáis más eficientes. Porque al final la magia está en hacer lo mismo con menos esfuerzo. Y la IA, precisamente, entre otras cosas, lo que hace es eso, darnos la oportunidad de hacer todo con menos esfuerzo. Antes de cerrar, con tu permiso, siempre lo que hacemos es enseñar cuál es la siguiente formación
de la semana. Así que voy a compartir por un segundo porque tenemos una sorpresa. Y es que la semana que viene tenemos un invitado muy especial que muchos ya conocéis y que seguro que evidentemente tenéis muy buen recuerdo de él, que es una persona que para muchos de nosotros ha sido y sigue siendo alguien importante. La semana que viene tendremos ni más ni menos que a Nacho Fabra. Nacho Fabra es abogado también, como tú. Voy a compartir con tu permiso. Y lo que va a hablarnos es de algo muy interesante que, por cierto, como siempre, yo le doy el mérito al origen de las cosas. Lo propuso Rodrigo Pinto, por eso lo va a presentar él. Y es errores inmobiliarios que cuestan muy caro. O sea, desde el punto de vista de un abogado experto en temas inmobiliarios, va a contarnos a lo largo de su dilatada carrera todos los grandes errores que ha visto, que se han cometido en redacción de contratos, en firma de acuerdos, en cosas que no, evidentemente, han sido productivas, pero que además de no ser productivas, han sido costosas. Así que próximo día 29 de enero, 8 de la tarde, el señor Nacho Fabra, presentado por Rodrigo Pinto, nos contará esos errores que él ha visto a lo largo del tiempo para que nosotros podamos evitar. Así que por mi parte, gracias una vez más a todos y a todas. Un placer y un honor. Alberto, un abrazo enorme. Te veo el 30 por Valencia. Claro que sí. Tema que necesitéis, contactarnos. Un abrazo enorme. Feliz noche. Pero un momento, Joaquín. Un momento, Alberto, no te vayas. Sí. Joaquín, levanta la mano, querías aplaudir. No, recordar que la semana que viene el enlace, en vez de ser por Meet, va a ser por Zoom. O sea, que todo el mundo tenga preparado el Zoom. Bueno, muy bien apuntado. Gracias. Y por cierto, gracias a los patrocinadores RN, Soluciones Hipotecarias, y a Immodating, que es el que está ayudando a la gente a que tenga menos dificultades para captar propiedades. Un placer, un honor. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Gracias. Hasta luego.